Familia, seguimos aquí en Barcelona y por aquí vamos a estar un buen rato. Bueno, comparto una reflexión de fin de semana de clase. Tuve el mismo sábado que ustedes vieron el episodio pasado. Yo estaba en un pueblito cerca en la montaña y el tema que trabajamos fue el tema casa. Primero trabajamos porque alguien trajo el tema de la vergüenza y cómo la vergüenza nos invisibiliza, ¿verdad? Y eso yo lo he hablado muchas veces con ustedes, pero también se trajo el tema casa y a mí eso me conmovió mucho, ¿verdad? Pues yo llevo muchos años de manera nomádica y tengo una historia con relación a casa y tengo muchas anécdotas de cómo yo nunca he tenido un lugar o he encontrado un lugar desde que me fui de casa de mi mamá y de mi padrastro. A partir de ahí nunca tuve un lugar que yo realmente pudiera llamar casa. Creo que empecé muy chamaquito a correr el mundo y nunca lo establecí, ¿verdad? Y pues usted puede decir desde un lugar muy personal, pues que no, pero casa es donde tú lo hagas, casa es donde es. Bueno, en fin, no voy a profundizar mucho en eso. Pero tuve dos visiones en medio del taller. La primera era cuando pequeño, estar jugando. O sea, era una visión que tuve, no que pasó así, pero tenía que ver mucho con cómo yo me sentía. Donde había muchos niños jugando en un parque conmigo y de repente veo alrededor mío muchas puertas y esas puertas se abren y yo lo que escucho es los nombres de estos niños que son llamados por sus padres y todos los niños corriendo a cada una de las puertas cerrándose y yo en medio solo, ¿verdad? Y mirando alrededor y no viendo una puerta abierta para mí. Y la segunda visión que tuve en medio de este taller, ¿verdad? Cuando hablaron del elemento casa, fue ver un anciano en un barco solo en medio del océano y mirar alrededor como perdido, como sin saber hacia dónde iba o de dónde venía. Y esto es algo para mí, ¿verdad? Bastante revelador e importante porque yo llevo una vida donde yo nunca he echado raíces en ningún lugar, en ningún trabajo, ni siquiera con mis propias parejas porque no he construido nada con ninguna de las parejas que he tenido. Yo estuve casado y literalmente no tenía nada. Yo no tenía casa, yo no tenía nada. Eh, Así que es como que creo que es bien importante, traigo este tema porque es bien importante que si usted está en pareja, usted construya con su pareja cosas. Que si usted vive con alguien, ¿verdad? Que no es su pareja y, qué sé yo, con sus padres o lo que sea, que trabaje ese elemento casa, ¿verdad? Y lo valore mucho. A veces somos muy mal agradecidos. O porque usted no esté en su país y usted se sienta que no está en casa o que usted esté en su país pero aún así no lo sienta como casa. Es bien importante que miremos eso porque creo que hay mucho más profundo, ¿verdad? Algo más profundo que solamente tener una casa de madera o de cemento en una montaña o en una ciudad, un apartamento lujoso, lo que sea, no tiene que ver con eso. Creo que casa representa un lugar seguro donde, ¿verdad? Como he visto en alguna frase que dice, eh, casa es el lugar del cual todos los intentos de escapar cesan. Y es bien importante esto porque definir casa también es definir en quién confiamos, identificar no solo a quién nos sostenemos, sino quién nos sostiene, identificar a dónde podemos ir cuando no nos sentimos bien
con quién podemos hablar cuando no tenemos con quién hablar, o cuando necesitamos hablar con alguien, mejor dicho. Y en estos últimos 3 años, ¿verdad? Repito una cuestión cíclica, ¿verdad? Porque hace 10 años yo estuve viviendo aquí en Barcelona también. Vivía en otro barrio. Yo estaba casado con una mujer que estaba en Nueva York en ese momento. Y recuerdo cuando decidí que quería tener familia con esta mujer y decidí volver, ¿verdad? Las razones por las que yo estaba en Barcelona y ella en Nueva York son irrelevantes. Aunque yo he contado cosas, ¿verdad? A lo largo de los podcasts. Y cuando volví a Nueva York, todo había cambiado. Nos separamos ahí en 24 horas. Yo volví a Puerto Rico. Estuve, yo diría, como año y medio durmiendo en casas de diferentes amistades, en espacios que habían habilitado un poco para que yo pudiera quedarme ahí, habitaciones, ¿verdad? Que no eran mi habitación. Mi ropa siempre estuvo en maleta. La mayoría, creo, lo bien cabrón era que 2 de los 3 cuartos de las 3 casas en las que yo me quedaba, era un matre en el suelo. Y no tenían nada, no tenían gaveteros, no tenían nada. Y es bien interesante cómo, aunque estuve sumido en una depresión brutal después de eso, cómo ese Eric se sostuvo y me ayudó a llegar hasta donde estoy hoy. Y hoy todavía estoy aquí en este sitio donde con mucho amor y de manera desinteresada, pienso yo, ¿verdad? Me permiten usar esta habitación para que yo pueda cumplir mi destino, para que yo pueda cumplir con mis metas, para que yo pueda terminar algo que sentía profundamente que me tocaba hacer. Y recuerdo haber perdido esa casa en Nueva York y haber caído en esas situaciones cuando llegué a Puerto Rico y han pasado 10 años de eso. Y ahora llega un periodo donde finalizo 3 años de estar aquí yendo y viniendo. Y me dio los otros días mucho miedo, sentí mucho dolor, sentí mucho coraje, sentí mucha frustración, sentí pánico, sentí mucha desolación, sentí mucha ansiedad. Y tuve que hablar conmigo y preguntarme por qué me sentía así o a qué parte mía le estaba pasando esto, y descubrí que era ese tipo de hace 10 años atrás, que lo pasó difícil y que volver a Puerto Rico se volvía algo un tanto traumático. O sea, cerrar un camino espectacular y lleno de aventura, volver a casa sonaba como algo traumático y aburrido. Como, pues claro, cuando llegue a casa, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Y eso es para que entiendan que la ilusión del trauma es que el peligro persiste, como yo les digo siempre, como lo escuché la primera vez que lo escuché y como me lo recordó una amiga en estos días. Pero sobre todo yo creo más importante es recordar que el cuerpo guarda memoria del trauma, o el cuerpo guarda memoria del suceso y revive el trauma. O sea, y manifiesta el trauma en el presente. Y creo que es bien importante que estemos conscientes de eso porque, como decía acá John, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Y poder dejarme saber o ver ese dolor, ¿verdad? Que no tuve la oportunidad de sentirlo profundamente en ese momento, y hacerle caso a ese Eric que también tuvo miedo, que se sintió desanimado, traicionado,
con el corazón roto, castrado, destruido, con todo eso cogió sus cosas, se levantó y hoy estamos aquí de nuevo. Y pienso que todo el mundo puede hacerlo. Pienso que todo el mundo es capaz de hacer esto. Pero que como todo hay unas consecuencias, hay un trabajo profundo que hay que hacer. Pero no debemos renunciar a entender el concepto de lo que es casa y lo que representa para ti casa. Que si lo tenemos, lo cuidemos. Y que si no lo tenemos, que aspiremos a crearlo. Aunque sea un espacio en un rincón bien profundo dentro de nosotros. Y desde este lugar bien contemplativo, bien tranquilo, porque realmente me siento muy tranquilo, agradecer la gente que entra en mi camino y me da fuerza y me ayuda a cambiar mi vida, o me acompaña mientras yo trabajo en modificar mi vida. Y que recuerden que el universo solamente nos quita las cosas, ¿verdad? O en el proceso de crecer y evolucionar, nos despojamos de las cosas que no nos sirven, de las cosas que ya no van acorde con nuestra vibración o que no sirven a un propósito mayor de evolución. Del alfa hacia el omega, desde lo banal y terrenal hasta lo espiritual e iluminado. Entender qué es casa es muy importante. Piensa en todos los aspectos que puedan haber en tu vida de lo que es casa y dime qué es casa para ti. Pero si casa es un sitio físico o es gente, al final nos podemos quedar sin casa porque la vida es así. Pero si casa es algo que existe donde tú estés, pues entonces casa te va a acompañar contigo a donde quiera que vaya. Y entendiendo esto, entendemos que siempre estaremos en casa. Siempre que estemos donde estemos, estaremos en casa.